la deriva génica, como ya les había platicado. Y hoy vamos a avanzar en particular a llegar hacia el tamaño efectivo de las poblaciones y un poquito las interacciones en particular entre deriva génica y selección natural. Y vamos a ver algunos ejemplos como biología de la conservación, famoso ejemplo de Mirunga angustirostris, en las costas de California, el elefante marino. Les voy a platicar del proyecto que hicimos en mi tesis de doctorado, esto hace ya algunos años, ¿no? Entonces, bueno, estos son los temas. Avanzamos en describir las características de la deriva génica, el enfoque de las matrices de transición y hoy vamos a ver con más cuidado el tamaño efectivo, un poquito las ideas estas de efecto fundador y cuellos de botella, que en realidad es nada más deriva génica que sucede en algunos procesos evolutivos. El efecto de fundador pues, es simplemente cuando se forma una población a partir de pocos individuos. Y cuellos de botella es cuando las poblaciones se reduce mucho su tamaño poblacional, ¿no? Ya habíamos platicado algo de cuellos de botella cuando vimos en las clases pasadas la simulación de Ney. Sin embargo, pues vale la pena recordarlos y se les ha dado mucha importancia a estos procesos en relación particularmente a la especiación alopátrica. Eh, Se pensaba en Smer que como las nuevas poblaciones se fundan en pocos individuos, pues hay mucha deriva génica original y además esto permitiría adaptarse a condiciones nuevas, cambiaran las características y eventualmente tuviéramos dos especies aisladas cada una en su posa génica, pero también cada una con su nicho particular, ¿no? Y luego la interacción entre deriva y selección natural, que es básicamente pues el corazón del proceso evolutivo, ¿no? En qué casos un proceso está determinado por deriva, en cuáles por selección, pero pensando en un contexto ya más complejo, estilo tal vez igual Wright, donde hay muchas poblaciones, algunas grandes, donde va a operar la selección natural, pero algunas chicas donde podría operar principalmente la deriva génica y el proceso final, el proceso evolutivo, está mediado además por el flujo génico entre estos distintos tipos de población, ¿no? Entonces, los conceptos, ideas básicas, ¿se acuerdan que veíamos la clase pasada? Es la primera, que la deriva génica es el azar dentro del proceso evolutivo, ¿no? Entonces, el proceso evolutivo no solo es determinista, sino también tiene componentes aleatorios, estocásticos. Un componente importante es la mutación. Obviamente, las mutaciones, pues cuando menos en algunos sentidos son al azar, pero también el tipo de mutaciones, ¿se acuerdan? Determina pues la variación genética sobre la cual puede o no operar la selección natural, pero también la deriva génica determina que parte de esta variación pueda fijarse, aumentar de frecuencia o hasta perderse, aún frente a selección natural que quisiera, si tuviera voluntad, que la estaría tratando de fijar, ¿sí? Que le estaría tratando de aumentar de frecuencia alélica. Si las poblaciones son lo suficientemente pequeñas, se puede perder esta variación. Y al revés, si las poblaciones son muy pequeñas, también pueden fijarse alelos que son deleterios, que deberían de ser eliminados de las poblaciones, ¿no? Entonces, estos cambios aleatorios se deben básicamente a que las poblaciones son finitas, pero otra forma de verlo es que hay varianza aleatoria en la sobrevivencia y fecundidad. Esta varianza va a ser importante otra vez también en las poblaciones chicas, entre más chicas va a ser más importante, ¿no? Eh, bueno, como les decía, es la fuerza dominante en poblaciones pequeñas y el cambio molecular a largo plazo, pues muchísimo de lo que estamos viendo en estudios genómicos es simple y sencillamente la interacción entre la mutación que hace que surja la variación y la deriva génica que hace que se pierda o que se fije, ¿no? Para las gentes más naturalistas, los que quieran cosas más aplicadas, obviamente entender la deriva génica, el tamaño efectivo es central, porque en poblaciones pequeñas la variación genética se pierde por deriva génica, que además interactúa con la endogamia y puede ocasionar eventualmente la extinción de estas poblaciones en cautiverio, ¿no? El análisis es complicado, es abstracto, no se puede predecir la P futura, pero vamos a ver algunos métodos relativamente sencillos y otros más complicados, y otros que van a ver con Jaime, que estarían basados fundamentalmente en simulaciones numéricas, ¿no?
Entonces se pueden hacer distintas simulaciones y además mucho del estudio moderno de la deriva génica se basa en los análisis de coalescencia que permiten inferir tamaños efectivos y eso lo vamos a ver con más cuidado posteriormente, ¿no? Y el parámetro. Entonces, el parámetro para la deriva génica, acuérdense que es el tamaño efectivo de las poblaciones y hoy vamos a tratar de entender a qué se refiere ese parámetro, ¿no? Los patrones generales. Los patrones generales, pues son estos, ¿no? Dominante en poblaciones pequeñas. ¿Qué tanto es tantito? Depende de varias cosas. Coloquialmente, cuando yo hable de poblaciones pequeñas, vamos a estar pensando así, entre comillas, menores de 100 individuos, ¿no? ¿Por qué? Porque menores de 100 individuos son las que generan cambios rápidos. Pero obviamente la interacción al fin de cuentas depende de tanto el coeficiente de selección como en realidad también de las tasas de migración, ¿no? Que luego vamos a ver. ¿Por qué? Porque tasas de migración relativamente moderadas pueden hacer que las poblaciones no diverjan, que realmente un conjunto de poblaciones que esté conectada por flujo génico se comporte no como la población local, sino como la suma de estas poblaciones, ¿no? Entonces, por eso es complicado. Pero cuando hay deriva génica, y obviamente dependiendo del tamaño efectivo, pues se va a ir perdiendo la variación genética de manera proporcional a qué tan chico sea el tamaño efectivo, va a ir aumentando la divergencia entre las poblaciones, la varianza en las frecuencias alélicas, como función también directamente del tamaño efectivo, ¿sí? Y en total, esto es interesante, si pensamos, como decía Sewall Wright, en una gran población que se fragmenta, en promedio se mantendrían las frecuencias alélicas. Básicamente esto se debe a que en algunas poblaciones se va a fijar uno u otro de los alelos, dependiendo, como veíamos la clase pasada, de sus frecuencias alélicas iniciales. Entonces estamos viendo aquí el ejemplo de la población humana en la isla de Tristán da Cunha, se encuentra aquí en medio de la nada. ¿Sí? ¿Se acuerda? Aquí está la famosa isla de Ascensión, las islas del Cabo Verde que utilizan en las tortugas en sus migraciones, la isla de Santo Elena, donde echaron a Napoleón para que ya no se escapara, ya no hiciera más guerras hasta que se murió envenenado. Y bueno, ayer estaba viendo la serie de Netflix de La Corona. Y aquí están las famosas islas de South Georgia. Las islas de South Georgia son interesantes por varias razones, ¿sí? Están relativamente cerca a esta península, hacia la Antártida. Hay una población sureña del elefante marino, una especie de Mirunga angostirrostris, que luego vamos a regresar. Pero bueno, básicamente en la serie están naturalistas ingleses y llegan un montón de argentinos y les dicen que las Malvinas son argentinas. Y bueno, aquí están las Malvinas, las Falklands, ¿no? Pero todo eso es irrelevante. Bueno, el misterio para mí es para qué los ingleses quieren tener estas islas en medio de la nada. Pero bueno, en esta isla en medio de la nada hay 161 personas, ¿sí? Y lo que había era el análisis del linaje materno y el linaje paterno, ¿sí? Y el análisis es muy simpático. Bueno, aquí está la heterocigosis para la mitocondria, para el cromosoma Y, pero lo interesante es esto, ¿no? Que encuentran nada más estos haplotipos de mitocondria, ¿sí? Algunas mujeres que eran parientas que llegaron a la isla y la contribución de cada una de ellas que se esperaría que fuera igual, punto 14, pero hay algunas familias que dejaron más descendientes que estos y obviamente esta mayor descendencia tendría efectos directos en el tamaño efectivo, ¿no? Y en la deriva génica. Entonces, efectivamente, la varianza en la fecundidad es uno de los parámetros relevantes para entender la deriva génica, ¿sí? Los modelos, el modelo ideal considera que, cuando menos en organismos como nosotros, que las fecundidades son más o menos moderadas, ¿sí? La distribución de las fecundidades debe seguir una distribución de Poisson, ¿sí? Si estas fecundidades están lo que a veces llamamos más agregadas, si hay individuos que dejan muchos más hijos de los que se espera en la distribución de Poisson, entonces muchos otros dejan menos hijos y esto va a amplificar los efectos de la deriva génica, ¿sí? Y al revés, si no hubiera varianza, el tamaño efectivo va a ser hasta 2 veces el tamaño censal. Entonces vemos aquí que hay algunas familias que dejan más hijos
En los linajes paternos también hay algunas familias, algunos apellidos que están sobre representados y otros que están subrepresentados, ¿no? Entonces, esta sería otra forma, en particular para bichos con ecología compleja, de ver la deriva génica, que hay varianza en la sobrevivencia o en la fecundidad de distintos descendientes, ¿no? Bueno, entonces la deriva génica son estos errores de muestreo, estos cambios aleatorios en las frecuencias alélicas, debe ser similar para todos los loci. Si hay genes que tienen más o menos variación de la que se espera por deriva génica, seguramente están bajo distintos tipos de selección y como mencionaba, pues es el corazón de muchas pruebas modernas de selección natural, ¿no? Y obviamente el mayor efecto es en poblaciones pequeñas y aquí se veían los principales efectos, ¿no? El cambio abrupto en las frecuencias alélicas en una población chica de solo 20 individuos, ¿sí? Como esto, todas comenzamos con las mismas frecuencias alélicas, van divergiendo, va incrementando la varianza, pero eventualmente se fijan uno u otro de los alelos. Comenzamos con 0.5, entonces se espera que aunque hubiera muchas réplicas, exactamente la mitad se fijara para uno y la otra mitad para el otro de los alelos, ¿sí? Y aquí, aunque solo son 4 réplicas, el promedio, esto está más o menos alrededor de 0.5. Entre más réplicas hubiera, pues sería más y más cercano al promedio, esto menor este ruido, esto estocástico que tenemos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí esta me gusta mucho porque podemos comparar dos tamaños efectivos, 2n igual a 18, 2n igual a 100, 59 individuos, y vean otra vez cómo incrementa la varianza. Este incremento es más grande en las poblaciones más chicas, y como en este caso es de la población 4, comienzan a fijarse alelos. Por aquí tenemos uno a las 8, otro que será como a las 7, mientras que en la población con 50 individuos, a las 20 generaciones no se había fijado ningún alelo, pero vean que de cualquier forma las frecuencias alélicas, la varianza en las frecuencias alélicas ha aumentado muchísimo, ¿no? Pero vean que sí, con tamaños muy chiquitos, esto de menos de 10 individuos, pues podemos tener cambios muy drásticos, más drásticos creo que aun coeficientes de selección muy grandes podrían generar, ¿no? Entonces, si las poblaciones son muy chiquitas, podemos tener muchísima deriva génica, mientras que si el coeficiente de selección es muy grande, va a ser muy difícil, nada más en poblaciones muy, muy chiquitas, que se fije un alelo que no es favorecido, ¿no? Y bueno, aquí yo definía 5 efectos básicos, otra vez regresando. Entre más pequeño es el tamaño efectivo, más violento, rápidos y abruptos son los cambios. Si el tamaño es infinito, no cambian las frecuencias alélicas, estaríamos en Hardy-Weinberg. Se va perdiendo la variación, ¿sí? Al ir cambiando las frecuencias génicas o alélicas, van a ir perdiéndose los alelos. Eventualmente se fija uno u otro de los alelos, ¿sí? La probabilidad de fijación es igual a la frecuencia alélica inicial y van a ir divergiendo las poblaciones en el tiempo. Aumenta la varianza, aunque la Q se mantiene constante, ¿no? Entonces, esta era una representación de cómo va aumentando la varianza. Y bueno, pues esto ya lo habíamos visto. La Q se mantiene constante para todas las réplicas, para todo el promedio, siempre y cuando haya muchísimas réplicas involucradas, ¿no? Y la probabilidad de fijación, que aquí marqué una fijación y la otra, que es igual a la frecuencia alélica inicial, ¿no? Obviamente, entre más cerca estés de la fijación, pues va a ser más y más probable que se fije ese alelo, ¿no? Mientras que si un alelo surge en una población muy, muy grande, la probabilidad de perderse, pues va a ser muy grande simple y sencillamente por azar. Y veíamos el experimento de Bury, donde se comenzaron 107 réplicas con las mismas frecuencias alélicas, se mantuvieron 16 drosófilas, 8 machos y 8 hembras, y se veía cómo esto en cada uno de estas 107 réplicas iban cambiando las frecuencias alélicas, así es que están dadas por el número de genes, de alelos que había en esa poza génica de 32 genes del BW75, ¿no? Y entonces a la generación T igual a 19, 30 ya estaban fijas para BW, 28 en BW75, y aquí lo que tenemos es cómo se iban fijando en estas columnas, ¿sí? 0, 0, 0, 0, aquí la primera fijación de este lado, a la sexta generación, aquí hay una fijación desde la 4, otra que se suma en la 5, otra que se suma en la 6, pero al final los números son muy parecidos, ¿no?
27 contra 28 en la 18 y 30 contra 28. Y vean que la distribución, entonces, al principio, pues todos comenzaron con una P de 0.5, ¿sí? Y se va volviendo, pues al principio como normal, se va aplanando, eventualmente es casi plana la curva. Lo que quiere decir es que aunque al principio se mantienen las frecuencias alélicas iniciales de 0.5, con el tiempo, pues podemos tener básicamente cualquier frecuencia alélica, ¿no? Esta era otra representación de esta misma, nada más como si quieren vista de lado, y además aquí estábamos poniendo como si van fijando un u otro de los alelos, que aquí lo pintamos como número, aquí está pues como un histograma, pero es la misma figura. Aquí está la Q promedio, sí, que también tiene algunas oscilaciones. ¿Por qué? Porque nada más son otra vez 107 réplicas. Y aquí se ve cómo va incrementando la varianza en las frecuencias alélicas, ¿sí? Que le sigue casi perfecto, ¿sí? Esto un poquito menos de incremento de la varianza aquí, pero este es para un tamaño efectivo de 9 en la fórmula de la base que vimos en la clase pasada, ¿sí? No es para las 16 drosófilas que había. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque son drosofilas, de todas formas, además, encimado, el tamaño efectivo no son 16, sino el tamaño efectivo como cambia la heterocigosis y la varianza en las frecuencias alélicas, ¿sí? Va a ser de una población todavía más chica. Seguramente se debe otra vez a que había varianza aleatoria en la fecundidad, tanto masculina como femenina, y seguramente algunas drosofilas dejan muchos más hijos y otras mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, esos datos demográficos no los tenía Bury, pero se podrían en principio calcular genéticamente, experimentalmente, viendo cuántos huevos, etcétera, o si hubiera variación genética en el experimento, esto pues con marcadores moleculares, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se pierde la heterocigosis por deriva génica? Lo que hacíamos era, como habíamos visto en algún ejercicio para lo de la mutación, para el modelo del Infinite Allele Model, lo que hacemos es la probabilidad de tomar 2 veces un alelo, obtener un nuevo homócigo por descendencia, un autócigo, más por la probabilidad de todos los alelos que había, ¿sí? Que nos da 1 sobre 2n. Y estos serían los nuevos homócigos que se producen, más los homócigos que había en la generación anterior, ¿no? Entonces, de esta forma va incrementando la homocigosis, ¿sí? Sustituimos por heterocigosis, hacemos el álgebra. Esta es la fórmula que ven que es muy sencilla. La heterocigosis al tiempo siguiente va a depender de 1 menos 1 sobre 2n por ht. Entonces, el tamaño efectivo, el número de individuos que hay en la población, va a ir reduciendo la heterocigosis. ¿Se acuerdan que tamaño más chiquito sería un individuo y entonces se reduce a la mitad? Mientras que si el tamaño efectivo es infinito, pues es 1 menos 1 sobre infinito, que es prácticamente 0, o es 0. Y entonces la heterocigosis no cambia. ¿Sí ven? Esta fórmula, pues es muy sencilla, pero nos indica que siempre va a haber algo de deriva génica en todas las poblaciones, porque por definición cualquier población pues va a ser finita, ¿no? Entonces cualquier población finita va a haber algo de deriva génica, se va a ir perdiendo entonces la heterocigosis, ¿sí? Y también se va a ir incrementando la varianza entre las poblaciones, ¿no? Entonces aquí está la explicación. Si n es igual a 1, la heterocigosis se reduce a la mitad en cada generación, este es el máximo cambio posible, ¿sí? Y si es infinito, el tamaño efectivo, no hay cambios. HT más 1 es igual a HT, ¿no? Se puede generalizar, ¿sí? Y se puede aproximar con la fórmula de abajo. Veamos, por ejemplo, esta cantidad de x HT sobre H0. Entonces, si quisiéramos ver en cuántas generaciones se va a perder, por ejemplo, la mitad, pues esta X sería 0.5, ¿sí? Y sustituyendo, esta sería la vida media de la variación genética, que sería 1.39, el tamaño efectivo, ¿no? Entonces, pues aquí lo que teníamos, la variación genética se pierde rápido en tamaños efectivos menores de 100, ¿sí? Si n es igual a 50 en 70 generaciones, si n es igual a 10, en solo 14 generaciones se pierde a la mitad de la variación genética. Entonces, la heterocigosis se pierde rápido si tenemos 10 o menos individuos, relativamente rápido si tenemos menos de 100 individuos, pero luego vamos a ver que, como comentaba Jaime,
a veces los alelos, especialmente para microsatélites, pues van a ser una herramienta mucho más sensible de cómo se pierde la variación genética, ¿no? Por razones puramente, pues, de contabilidad, ¿no? Si hay 100 alelos en una población y solo quedan 10 individuos, pues aunque todos fueran heterózigos, nada más tendrían 20 posibles alelos. Entonces, en una sola generación podríamos perder muchísimo de la variación genética. Obviamente dependería también de sus frecuencias alélicas, etcétera, pero pues eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces contar alelos y reconocer los alelos puede ser poderoso, y este es otro de los superpoderes de los microsatélites. Como hay tanta variación, a veces para estudios poblacionales pueden ser más poderosos que los SNPs. Siempre yo me imaginaba que eran la última herramienta, pero me he dado cuenta que en realidad a veces podría ser buena idea tener los dos marcadores, como hicimos en el teocincle y en la calabaza, ¿no? Ok, y el incremento en la varianza, bueno, pues ya habíamos visto alguna vez esta fórmula de cómo es la heterocigosis como función de la varianza en las frecuencias alélicas, ¿sí? Y básicamente sustituyendo llegamos a la fórmula de aquí, ¿no? Que la varianza en la frecuencia alélica al tiempo t va a depender de las frecuencias alélicas iniciales. Obviamente la varianza lo máximo posible es cuando p es igual a q, 0.5, y luego depende de 1 menos paréntesis 1 menos 1 sobre 2n. Entonces depende del tiempo, ¿sí? Si, perdón, del tiempo arriba y del tamaño efectivo, ¿no? Si las poblaciones son muy grandes, esta cantidad pues va a ser prácticamente cero, ¿sí? Y entonces la varianza va a ser pues prácticamente cero, mientras que si hay mucho tiempo va a ir aumentando y aumentando la varianza entre las poblaciones, ¿no? Entre mayor sea la n, menor es la varianza entre las poblaciones, y entre mayor sea la t, también va a ir incrementando esto, ¿no? Muy bien. Entonces, esto les platicaba de Fisher-Wright. De forma independiente, Ronald Fisher y Sewall Wright usaron este enfoque, ¿sí? Y lo que hacían era, bueno, pues es muy difícil calcular las fórmulas de la deriva génica para generaciones continuas, pero en generaciones discretas la podemos simular a partir de estas matrices de transición, donde lo que queremos es tener una matriz que nos diga, dados J alelos en el tiempo anterior, cuántos alelos vamos a tener en el tiempo siguiente, ¿no? J alelos en la generación anterior y alelos en la generación siguiente. Y esto básicamente sigue la distribución de las probabilidades binomiales, y entonces lo que tendrían son las distintas probabilidades de si teníamos J alelos, donde J puede ser 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuántos alelos tiene la población, que es igual a 2n, y cuántos quedan a la siguiente, ¿no? Entonces lo único que necesitaríamos es el tamaño de la población, ir calculando cada una de esas probabilidades, y lo que obtenemos son estas matrices, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, el primer número es, si ya tenemos 0 alelos, ¿sí? Si ya se fijó el otro alelo, la probabilidad de que sigamos teniendo 0 alelos, como no hay mutación ni flujo génico, es 1, ¿no? Si tenemos 0 alelos, ¿cuál es la probabilidad que aparezca 1, 2, 3, 4? Pues es 0, ¿sí? Luego, si teníamos un alelo, la probabilidad que siga existiendo un alelo es 0.42, pero podría perderse ese alelo con una probabilidad relativamente alta, ¿sí? Ganarse un alelo, ¿sí? Ganarse 2 o ganarse los 4, ¿sí ven? O por ejemplo aquí, ¿no? Para 2. La probabilidad de que si teníamos 2 y 2 se mantengan 2 es 0.375, pero que se pierda uno de los alelos es 0.25, o se gane un alelo 0.25, o se pierda. Entonces, esta es la matriz de probabilidades de que suceda algo, y lo que hacemos es multiplicar un vector, que sería pues las frecuencias alélicas iniciales, dado simple y sencillamente en términos de los alelos que había, y lo que vamos viendo es cómo se comportaría esto al multiplicar la matriz por el vector, ¿no? Entonces, aquí está un vector original, todos los individuos son heterózigos, lo multiplicamos por la matriz y obtenemos cómo va cambiando la probabilidad de tener otra vez 2, 1, 0 o 2, 3, 4 alelos. Y vean que lo que va sucediendo es similar a lo que vimos en el experimento de Bury, ¿se acuerdan? Cada vez tenemos menos heterózigos
y van aumentando los homozigos que se va fijando, ¿no? Y al final, pues sería la mitad para un alelo y la mitad para otro alelo. La frecuencia alélica Q en promedio no cambia, pero la heterocigosis va cambiando de generación en generación. Entonces, esto era lo que queríamos analizar, cómo cambia la heterocigosis, pero también queríamos ver cómo cambiaba esta distribución de las probabilidades, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos para obtener este vector y al tiempo t más 1, multiplicamos el vector y al tiempo anterior por la matriz de probabilidades de transición, ¿no? Y bueno, se podría entonces elevar la matriz a la t y así podríamos obtener el resultado a las n generaciones y los programas que hacen análisis de matrices y otros programas, MATLAB, etcétera, pues te pueden hacer ahora la simulación muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estaban las características. La Q promedio se mantiene constante, la heterocigosis disminuye rápido, ¿sí? Se fijan poblaciones desde el tiempo t igual a 1 en esta matricita de solo 4 alelos, 2 individuos, ¿sí? Dado que las frecuencias alélicas iniciales eran iguales, la probabilidad de fijación es 0.5. Se fijan, después de mucho tiempo, la mitad en Q igual a 0 y la otra mitad en Q igual a 1, ¿no? Bueno, entonces como se va perdiendo la variación genética, la heterocigosis de una generación a la otra, se llama lambda, ¿no? Entonces lo podríamos calcular aquí viendo cómo cambia la heterocigosis de una generación a la otra, y en este caso la lambda es de 0.75, ¿no? Entonces la lambda corresponde a la famosa raíz latente, el eigenvalue dominante. Esto, los que se acuerdan de demografía, la lambda es lo que nos dice cuánto crece o decrece la población en las unidades de tiempo que esté construida esa matriz, ¿no? Entonces aquí básicamente nos habla cómo decrece la heterocigosis. Y veamos otro ejemplo en el cual hay un solo alelo inicialmente, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo iban a ir cambiando la distribución de probabilidades, y lo que hacíamos era lo mismo, multiplicar cada uno de estos tiempos, que son los vectores, ¿sí? Por la matriz, que es la misma de hace rato, y veíamos cómo entonces lo que hacíamos era multiplicar esta columna por esta línea, por esta fila, y la sumatoria de todos estos valores de esta multiplicación era el primer valor de la columna, luego multiplicábamos otra vez este vector por la segunda, ¿sí? Y la suma de todo eso nos da el siguiente valor, y así vamos, ¿no? El vector por la tercera y la suma nos daba este valor, y entonces la matriz de probabilidades no cambia. Podría cambiar si creciera la población, pero no nos vamos a complicar la vida. Y lo que va cambiando son los vectores que multiplicas por la matriz, ¿no? Entonces, bueno, pues así vamos viendo cómo iba cambiando otra vez esto, la distribución de probabilidades, cómo la heterocigosis iba disminuyendo y cómo a partir de las frecuencias alélicas la probabilidad de fijación de uno u otro de los alelos era igual a la frecuencia alélica inicial, ¿no? Entonces, este método nos permite analizar, es como un trade-off, ¿no? De manera conceptualmente sencilla los efectos de la deriva génica, pero tiene el problema de que es un proceso, pues un análisis poco elegante, ¿no? Porque necesitamos hacer mucha talacha, muy engorroso. Para cada n se necesita construir una matriz de transición, que podría, si eres ocioso, pues construir las matrices de transición para un montón de números, ¿sí? Y luego lo que necesitaría sería calcular los cambios a partir de distintas P's iniciales para ir viendo qué va sucediendo, ¿no? Entre mayor sea la n, como pongo acá abajo, más grande es la matriz, que es 2n más 1 por 2n más 1, ¿no? Una población, como por ejemplo de 20 individuos, pues se necesita una matriz de 41 por 41, que fue lo que hizo para su libro de texto. Y aquí está, entonces, con muchas poblaciones, 5, luego hizo cambiar la distribución de una región, que ve parecido como hace rato, ¿no? Tenemos una distribución o más o menos normal, alrededor de una media, ¿sí? La media sigue siendo 0.5, pero algunas poblaciones ya pueden haber alcanzado que sería como 0.25, 0.65, ¿sí? Esto, 0.75 creo que es. Luego ya en 5 generaciones tenemos una distribución que también se ve como normal, pero ya está más plana.
Y después de ciertas generaciones comienzan a fijarse, como en el experimento de Bury, sí, algunas poblaciones para un alelo y algunas otras poblaciones para el otro alelo, ¿no? Esto, y de hecho, en 20 generaciones, esto 0.08 de las poblaciones, de las réplicas que tuvieras, ya se habrían fijado para una Q de 0 o para una Q de 1, ¿no? Ok, entonces después de 20 generaciones, más del 16% ya están fijas, la mitad y la mitad, porque comenzamos con una frecuencia de 0.5, ¿no? Entonces, bueno, pues vean que esta se parece también a n igual a 16. Y por ejemplo, Hart y Clark lo que hacen es hacer la simulación no para una n igual a 20, sino para una n igual a 16, ¿no? Que es otra vez siguiendo la inspiración del experimento de Bury. Aquí se ve cómo se van acumulando en las generaciones que analizó, las poblaciones que se iban fijando. Aquí tenemos cada uno de los linajes, BW75 en blanco, BW70 en negro, ¿sí? Y aquí está la curva de las esperadas y vean que, aunque al principio tal vez estaban fijando menos de las esperadas, ¿sí? A lo mejor el tamaño efectivo era un poco más grande, no sé, pero pues este es el resultado. Este es para una matriz de 2n igual a 18, aunque los datos, la matriz debería haber sido para 32. Ok, entonces bueno, pues aquí están también las figuras de Sewall Wright. Estaba pensando en esto. Creo que más o menos hasta aquí fue donde llegamos la clase pasada. Una pregunta clásica es esta, ¿no? ¿En cuánto tiempo se fija un alelo por deriva génica? Ok, entonces para hacerlo, pues lo que podríamos hacer es, pues simple y sencillamente seguir iterando, ir viendo en cuánto tiempo se fijan, pues eventualmente todos los alelos o muchos de los alelos, ¿no? Obviamente depende del tamaño efectivo y de las frecuencias iniciales, ¿no? Y bueno, aquí está la fórmula. Lo que irías viendo es cómo se van fijando generación por generación, que es poco elegante, ¿sí? Y como les dije, Kimura trató durante muchos años de obtener aproximaciones por ecuaciones de difusión, se habían desarrollado para otros problemas en la física, y en el librito de la serie de Princeton con la doctora Ota en 1971, llegaron a esta fórmula, ¿sí? El tiempo promedio para la fijación va a estar dado por 4 veces 1 menos la frecuencia alélica por el logaritmo natural de 1 menos la frecuencia alélica entre la frecuencia alélica, ¿no? Entonces, usando esta fórmula, aquí tengo unos números. Si la Q es de 0.071, el tiempo es 3.979, el tamaño efectivo. Si la Q es de 0.2 es 3.57. Si la Q es de 0.8, el tiempo es de 1.61. Entonces, vean, si la frecuencia alélica inicialmente es muy, muy baja, ¿sí? El tiempo a la fijación en realidad va a ser prácticamente 4 veces el tamaño efectivo. Mientras que entre más alta sea la frecuencia alélica, el tiempo a la fijación va a ser cada vez más chico, ¿no? En realidad son distribuciones, ¿sí? Esta es la probabilidad como se van fijando en el tiempo para una Q de 0.8, su tiempo de fijación promedio es 1.81, para una Q de 0.2, que es esta línea apuntada acá, ¿sí? El tiempo promedio es 3.57, pero vean que son distribuciones asimétricas, ¿sí? Con una cola muy larga. Entonces, bueno, este número es importante porque para frecuencias alélicas muy bajas el tiempo a la fijación es 4 veces el tamaño efectivo, que es el famoso tiempo que nos platicaba Kimura en la teoría neutra que tomaba de una mutación de que surgía, que se fijaba, ¿no? Entonces el tiempo de que toma de que surja una mutación a que eventualmente se fije, ¿sí? Y este es uno de los temas principales de la teoría neutra, junto que el tiempo que toma de que se fije una mutación a la siguiente va a ser igual o proporcional a la tasa de mutación, ¿no? Este número también corresponde con el tiempo de la coalescencia de todos los genes que hay en una población. Luego vamos a llegar a eso, ¿no? Pero ahorita veamos la teoría clásica. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto nada más quiere decir que toma muchísimo tiempo por solo deriva génica a que se fije un alelo y que su dinámica va a estar dada otra vez por la
por el tamaño efectivo de las poblaciones. Entre mayores sean las poblaciones, más tiempo va a tomar a que se fijen, y eso va a querer decir, pues supongo que va a haber, como veíamos en el experimento este de Lenski, ¿no? Que hay un montón de variación genética. En las poblaciones, algunas camino a fijarse, la mayoría camino a perderse, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Perdón, yo tengo una duda. Sí. ¿Quién eres? Soy Vanessa. Vanessa. Ujú. En eso que da, por ejemplo, 4 veces el tamaño efectivo, o sea, ¿cómo pasas eso a generaciones? ¿O qué se refiere a 4 veces el tamaño efectivo? Es muy sencillo. Si tu tamaño efectivo es de 10, el tiempo para la fijación son 40 generaciones, ¿sí? O si tu tamaño efectivo es de 1000, toma 4000 generaciones en fijarse. ¿Sí ven? Ah, Entonces, otra vez, el tiempo va a ser muy rápido si el tamaño efectivo es muy chiquito, ¿no? Que otra vez nos diga las ideas de siempre, ¿no? Si el tamaño efectivo es muy pequeño, la deriva génica va a ser muy importante, ¿no? Si el tamaño efectivo es muy, muy grande, pues se va a mantener mucha variación genética, el cambio por deriva génica va a ser más lento, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo están, ya lo visualizan mejor? sí, ¿Sí? Bueno, gracias. y me faltó a lo mejor aterrizarlo. Y sonaba un poco abstracto. Pero sí, entonces el tamaño efectivo es lo que domina todo el tiempo estas dinámicas, ¿no? ¿Qué más? Ok, entonces la pregunta obvia es, bueno, y después de tanto tamaño efectivo, ¿qué demonios es el tamaño efectivo de las poblaciones, ¿no? Entonces el tamaño efectivo, ya mencionamos, es el parámetro. Entonces, si queremos saber cuánta deriva génica, necesitamos tener idea del tamaño efectivo. Entonces, hay dos formas de entrarle, ¿no? Una sería tratar de calcular de datos ecológicos básicos tu tamaño efectivo, o el otro sería métodos más indirectos, ¿no? A partir de características de la variación genética, tratar de inferir el tamaño efectivo. Por ejemplo, de las fórmulas que veíamos hace rato, si conociéramos cuánto se reduce la variación genética, ¿sí? Cómo cambia este cociente, cómo cambia la variación genética de una generación a la otra, pues podemos despejar, si ven, el tamaño efectivo. Entonces, si tenemos muy buenos datos de ese estilo, podríamos despejarlo. Pero conceptualmente, ¿qué sería el tamaño efectivo, no? Entonces, el tamaño efectivo es esto. El tamaño efectivo de una población es el tamaño de una población ideal que experimenta los mismos efectos debido a la deriva génica que la población real que estudiamos, ¿sí? Entonces tenemos la población real, que pues lo que haríamos los ecólogos es ir y contarla de alguna forma. Los ecólogos animales ven que utilizan los métodos de captura-recaptura. Las plantas, pues es más fácil. Como decía Harper, las plantas están still and wait to be counted. Están ahí sembradas y esperan que el ecólogo las cuente, ¿no? Pero de todas formas, pues habría que contarlo y ese es el tamaño censal. El tamaño censal puede ser más complicado porque pues no todos los individuos a lo mejor se reproducen, pero bueno, ese es el tamaño real, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es convertir el tamaño real a uno que nos dice cómo va a perderse la variación genética de una generación a la otra, etc. Muchos ecólogos y aún biólogos evolutivos asumen que el número de adultos reproductivos se debe de parecer al tamaño efectivo. Pero esto no es cierto, especialmente si pasa como veíamos en Tristán da Cunha, ¿no? Que algunos individuos adultos dejaron muchos más hijos que otros, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser pesado de una forma formal, de una manera adecuada, y aquí vienen otras explicaciones, ¿no? Aquí viene la explicación que pone Hedrick en su libro. El concepto del tamaño efectivo de población NE hace posible que consideramos una población ideal de tamaño N, en la cual todos los padres van a tener iguales expectativas de ser los progenitores de cualquier individuo de la población. No es especialmente iluminante esa explicación, ¿no? Aquí pongo una versión mía, ¿no? El tamaño efectivo es el tamaño censal real que convierte el tamaño de una población al de una población ideal, donde todos los progenitores tienen las mismas probabilidades de reproducirse.
vamos a ver otras figuras, ¿no? Entonces, ¿qué es una población ideal? Básicamente la población ideal es como la de Hardy-Weinberg, con la única diferencia de que la población es finita, ¿no? Son poblaciones diploides, hermafroditas, con autofertilización, y la varianza en la fecundidad sigue una distribución aleatoria. Esta es la tabla que ponía Hart y Clark en la segunda edición, en el 89. Son diploides, hay reproducción sexual. Las generaciones no se sobreponen, ¿sí? Ahorita vamos a platicar más qué pasa cuando se sobreponen las generaciones. Se considera que hay muchas subpoblaciones, cada una de un tamaño n. El apareamiento es totalmente al azar, no hay migración, no hay selección, ¿no? Entonces, el punto más importante es el que puse acá abajo, ¿no? La fecundidad sigue una distribución de Poisson. Entonces, miren, veamos estos números. Estos números son nada más el número de descendientes, si ven, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y todos los posibles hijos de esa población, ¿no? La varianza de la fecundidad, que es igual a 2, y la media que seguiría esta fecundidad. Entonces, la media K es 2, ¿sí? K con una barrita encima es el promedio de la fecundidad, cuando menos en la nomenclatura que usa Hedrick, ¿sí? Cuando la varianza es igual que la media, si se acuerdan de su estadística y su ecología, esa es la característica de la distribución de Poisson, ¿no? Una distribución de Poisson, por ejemplo, la proporción de familias que se esperan con 0 hijos es 0.135, con un hijo 0.270, 2 hijos 0.270, 3 hijos 0.18, 4 hijos 0.09, ¿sí? Y si se cumple la distribución de Poisson, el tamaño efectivo y el tamaño censal son iguales. Este cociente n sobre n es igual a 1, ¿ok? Ahora, si todos los papás o las mamás o los progenitores dejan exactamente 2 hijos, la varianza entonces se vuelve de 0, ¿sí? Todos tienen exactamente 2 hijos y en este caso el cociente tamaño efectivo sobre tamaño censal es 2, ¿sí? El tamaño efectivo es 2 veces n. Entonces, esto es muy interesante. Si entre menos varianza haya en la fecundidad, eso quiere decir que hay menos elementos de azar en la población. Si los dos dejan exactamente el mismo número de hijos, si cada individuo deja exactamente el mismo número de hijos, ¿sí? Sin nada de varianza, pues va a haber efectos mínimos de la deriva génica, ¿no? Y al revés sería exactamente el caso donde de todos los individuos, uno solo deja a todos los hijos, ¿no? Entonces, en este caso, el tamaño efectivo se reduce a 1 sobre n, ¿sí? Entonces tendríamos, pues aquí depende obviamente del tamaño de la población, pero va de 1 sobre n a 2, el cociente n sobre n. Entonces, esta sería la teoría básica. Ahorita vamos a ver algunos datos empíricos, ¿ok? Entonces, esto es nada más para ir visualizando la fecundidad. Entonces, unos cálculos clásicos del tamaño efectivo son qué sucede cuando tenemos sexos separados, machos y hembras, y entonces, pues eso abre la posibilidad de que tengamos muchos machos o muchas hembras, ¿sí? Entonces, la fórmula es muy sencilla, está aquí arribita. La fórmula del tamaño efectivo es 4 veces el número de hembras por el número de machos entre el número de machos más el número de hembras. Y aquí en esta figura lo que tenemos son las proporciones de machos sobre el total, o podrían ser las de hembras, da igual, ¿sí? Si son 0.5 y 0.5, pues entonces el tamaño efectivo es lo más grande posible, y entre menos machos o menos hembras tengamos, se va a reducir proporcionalmente el tamaño efectivo, ¿sí? Esta otra gráfica muestra cómo cambia el tamaño efectivo como función, por ejemplo, del número de hembras, ¿no? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hembras, ¿sí? Esto, y el tamaño efectivo se va a ir acostando, por ejemplo, si solo hay un macho y 2 hembras, un macho y 3 hembras, un macho y 4 hembras, un macho y 5 hembras, y va a tender a llegar a 4, pero nunca va a llegar a 4, ¿no? No importa cuántas hembras haya, si solo hay un macho o al revés, no importa cuántos machos haya, si solo hay una hembra, el máximo tamaño efectivo podrá ser 1, ¿no? Entonces, obviamente, el sexo que esté más limitado
del que haya menos o del que se reproduzcan menos, es lo que va a determinar el tamaño efectivo de las poblaciones cuando haya fuertes diferencias en los tamaños. ¿Ok? Aquí viene la fórmula que nos da Hedrick para el caso cuando podemos tener distintas fecundidades. Acuérdense que K es el número de hijos y distintas varianzas, ¿sí? Si la varianza es de 0, como ya habíamos visto hace rato, el tamaño efectivo es igual a 2n. Entonces, para utilizar esta fórmula, lo que necesitaríamos sería buenos datos demográficos de la fecundidad, cuántos hijos se dejan como machos, cuántos hijos se dejan como hembras, etcétera. Y vamos a ver algunos ejemplos como este, ¿no? Entonces aquí están los datos para las poblaciones japonesas de Imaizumi de 1970, ¿sí? Y aquí está la fecha de nacimiento de las mamás, 81 al 90 de 1800, 91 al año 1900, etcétera, ¿no? Aquí está el promedio de fecundidad. Entonces, al principio en Japón, las familias eran de casi 5 hijos y se fue reduciendo el promedio. Y la varianza. La varianza era muy grande, ¿sí? Similar a la media. Y entonces n sobre n era igual a 1. Sí, la varianza todavía era más grande que la media, pero se fue reduciendo la media y también se fue reduciendo la varianza, ¿no? Por ejemplo, 2.74, pero una varianza de 1, quiere decir que casi todas las familias eran de 2 o 3 individuos, hijos, y había muy pocas familias de 1, pero también muy pocas familias con más de 1, ¿no? Entonces, entre menor sea la varianza, este número va a ser mayor de 1 si quieren, y puede llegar a ser un valor máximo de 2, ¿no? Entonces, esa es otra forma de ver la deriva génica. Ya que estamos en este cociente n sobre n, ¿sí? Por ejemplo, Crowe y Morton encontraron que en distintas poblaciones era entre 0.74 y 0.9, que en humanos iba de 0.69 a 0.95. Mi amigo Lenoni, esto allá en Riverside, calculaba que era entre 0.25 y 0.75. Pero en algunos bichos, especialmente aquí dicen los que tienen una curva de sobrevivencia del tipo 3, no sé si se acuerdan de su ecología, una curva de sobrevivencia del tipo 1 es que casi no hay mortandad y de repente te vuelves viejo y hay mucha mortandad, del tipo 2 que la tasa de mortandad es constante y del tipo 3 que se producen muchísimos gametos, se mueren casi todos, pero ya que se establecen, esto ya la mortandad se reduce mucho. Por ejemplo, en árboles, en insectos, en esta hierba Papaverdubium, el cociente es hasta 0.07, ¿no? Y estos son una revisión que hizo Fragman para genética de la conservación. En su caso, la media le dio de 0.11, pero vean, aquí está la distribución del cociente tamaño efectivo sobre n para un montón de organismos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que yo creo que una buena medida representativa sería esto que decía Noni, de 0.25 a 0.75, aunque para algunos vertebrados tal vez sea 0.11. ¿Qué quiere decir eso? Que de tu tamaño censal, si cuentas allá afuera 1000 individuos, el tamaño efectivo va a ser una fracción, tal vez de la mitad, 500 individuos, pero tal vez hasta del 10%, esto como en este caso, que serían, si dije 1000, pues 100 individuos, ¿no? Ok. Bueno, entonces esto era nada más en relación a la varianza, pero regresemos. Entonces, se han propuesto muchas fórmulas para el tamaño efectivo. Están considerando las proporciones sexuales, la varianza en la fecundidad, o por ejemplo, si la N cambia en el tiempo, ¿no? Entonces, estos son los datos clásicos de las pieles cazadas por la compañía del Hudson allá en Canadá, que tenían registros, vean, desde 1735 hasta 1935. Estos han de ser datos como de Elton y de esos ecólogos, pero vean que había años donde se cazaban muchos linces y había otros años donde casi no había linces. Se sabe que los linces correlacionan muy bien su población con las liebres, y los dos tienen fuertes oscilaciones, ¿no? Pero el punto es que, ¿qué es lo que determina el tamaño efectivo? ¿El promedio normal o los tamaños grandes? Y se ha encontrado que lo que determina el tamaño efectivo son los tamaños más chiquitos, si quieren los cuellos de botella.
Y de hecho una fórmula es la media armónica que está aquí. Tamaño efectivo va a ser igual al tiempo sobre la sumatoria del inverso de cada uno de los números a distintos tiempos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Hedrick, imagínense que tienes 10, 100 y 1000, ¿no? Entonces, haciendo el análisis, pues en esos cuellos de botella, la heterocigosis, si al principio era 0.5, se reduce a 0.475, 0.473, 0.4772, pero en general lo que determina esta media armónica son los tamaños efectivos más pequeños y usando esta fórmula le salió un tamaño efectivo de 27, ¿no? Lo que domina es el tamaño menor en una serie de tiempo. ¿Ok? Entonces son otros datos que venían en alguna edición del Hart y Clark, nada más para poblaciones humanas en Egipto, y había momentos donde estaba muy bien la población y distintas invasiones que reducían el tamaño, o la peste negra, o la invasión turca, ¿no? Entonces, bueno, aunque los tamaños se redujeron bastante, ¿eh? Dense cuenta que esto es que es como 20 millones hasta que nada más quedaron 2 millones en Egipto. Pero bueno, esto es nada más para que aún en poblaciones humanas puede haber fuertes cambios en los tamaños efectivos. ¿Ok? Entonces la pregunta que yo siempre tenía es, pues tenemos un montón de fórmulas, ¿cuál uso, no? Bueno, ¿qué se les ocurre? Que dependa de tu modelo. No, porque en realidad no es tanto del modelo, sino lo que necesitamos es de allá afuera, qué es lo que va a determinar el tamaño efectivo, ¿no? Entonces, realmente todas estas cosas afectan de alguna forma jerárquica el tamaño efectivo, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que irlas juntando, anidando, para obtener al fin de cuentas el tamaño efectivo, ¿sí? Y eso fue lo que intentamos hacer, como les decía en mi tesis de doctorado. Yo no estoy en la foto. Este es Daniel Piñero. Esta es una famosa garrocha. Este es el doctor Miguel Martínez Ramos, actualmente vicepresidente de la Sociedad Ecológica Mexicana. Eduardo Morales. Y entonces lo que hacíamos era esta es la palma, Astrocal mexicano. Astrocal mexicano tiene espinas, como ven en el tronco, no las ven, pero atrás de las hojas tiene espinas, las raíces tienen espinas y las semillas están totalmente cubiertas de espinas. Entonces lo que hacíamos era, Lalo llevaba la lista, aquí está la lista de las plantas que había estado censando Daniel y Miguel muchos años, ¿sí? Miguel con la garrocha cortaba la inflorescencia, Daniel trataba de cacharlas, a veces no las cachábamos y a veces nos caían todos los chochos en la cabeza, ¿no? Y entonces lo que tratamos fue de utilizar los datos demográficos que había sido la tesis de maestría de Daniel Piñero, bajo la dirección de José Sarucán, y datos ecológicos que comenzamos a obtener con Miguel Martínez, no está en la foto, Alberto Burques, que hizo la biología reproductiva, y yo comencé a tratar de juntar todo en este articulito que salió en el 93 en la revista Evolution, y bueno, pues ahí pueden ver la lista de coautores, ¿no? Jorge Rodríguez era un técnico de Miguel, no sé si siga siendo técnico, que nos ayudó con algunos experimentos. Entonces, lo que hicimos fue revisar todas las características que tenía Astrocardium mexicano con respecto a Hart y Clark. Llegamos a la conclusión que las desviaciones más importantes es que las generaciones se sobreponen. La palma puede vivir tal vez hasta 200 años, el tiempo de generación es como 70, ¿sí? Y que además la población, los apareamientos no son aleatorios, sino como muchas plantas, seguramente las palmas más cercanas se reproducen entre las palmas más cercanas, que correspondía al modelo de isolation by distance, aislamiento por distancia de Sewall-Wright. Entonces, lo que tratamos de calcular fue primero, como les digo, cómo se desviaba del modelo ideal, ¿sí? Entonces, lo que pensamos era hacerlo, como les decía, jerárquicamente. Primero calcular el área donde era más o menos panmíctica, que sería un área que definió Sewall-Wright,
en algunos de sus artículos como el vecindario genético, el neighborhood, ¿sí? Donde suceden la mayor parte de los apareamientos, y dentro del neighborhood tratar de calcular el tamaño efectivo con fórmulas parecidas a las que vimos hace rato, tratando de estimar la varianza en la fecundidad para toda la vida de los organismos, ¿sí? Esto con los datos demográficos que Daniel y Miguel habían estado colectando ya por muchos años, ¿no? Entonces, para calcular el área de vecindad, Sewall Wright pensaba al principio en ratones, luego esto lo expandieron para plantas y tomar en cuenta cómo se mueve el polen y cómo se mueven las semillas, y el área sería el área que incluye entre el 82 y el 87% de los padres de los individuos en el centro de esa área, ¿sí? Sería más o menos el área panmíctica, y entonces el tamaño efectivo sería, dentro de esta área, multiplicarlo por algo que llamé la densidad efectiva por metro cuadrado, que estaría dado por los parámetros demográficos. Entonces, esta es la fórmula. La fórmula, no se preocupen, esta pi es 3.1416. Esta es el factor de corrección según qué tan normal es la distribución, y la varianza en la distribución del polen, ¿sí? Luego la varianza en la distribución de las semillas. Y las semillas pueden ser dispersadas, primero caen por gravedad, ¿sí? Y ya que cayeron al piso, son movidas por ratones y otros animales, tal vez jabalís, etcétera. Entonces lo que hicimos fue tratar de medir cuánto se movía el polen, y esta T, por cierto, es el outcrossing rate, eh, la tasa de fecundación cruzada. Entonces tratamos de estimar la tasa de fecundación cruzada. Bueno, lo hicimos con isoenzimas, con marcadores genéticos, y ahorita les explico cómo medimos cada una de estas cosas, ¿no? Entonces el outcrossing rate, usamos 5 loci, usamos el programa de Ritland y Jay, se acuerdan que era un programa multiloci, y encontramos que es muy interesante. Aunque las inflorescencias, dentro de cada inflorescencia tiene flores femeninas separadas de las masculinas, en principio podrían autopolinizarse, pero nunca lo hacen, y eso se debe a que la función masculina y femenina están separadas dentro de la misma inflorescencia, ¿sí? Entonces no se autofecundan, y para ver cuánto se movía el polen, lo que usamos fue unos polvos fluorescentes que los poníamos en las palmas, en las flores masculinas, y luego recogíamos estilos de las palmas alrededor y veíamos cuánto había llegado el polen, ¿sí? Luego lo que hacíamos es que la densidad es baja y se reproduce por como un par de meses la planta, pero lo que puedes contar es los metros que hay entre una inflorescencia masculina y femenina, y así esto lo calculamos Alberto Burques y yo por varias noches, ¿sí? Y luego hice un análisis de paternidad utilizando un alelo raro, y veía hasta dónde había llegado este alelo con el resto del genotipo, esto dentro de las poblaciones en las semillas, ¿no? Luego lo que hice fue calcular la dispersión primaria, y para eso lo único que hacíamos era tomar palmas aisladas y ver dónde habían caído sus semillas alrededor de la palma mamá. Y luego lo que hizo Miguel Martínez fue pegar con cola loca filamento de nylon, y luego seguir cómo los ratones habían movido por toda la selva estas semillas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un trabajo brutal de Miguel y su técnico. Ya dejaron la selva toda llena de filamento de nylon, que luego nos costó meses limpiar, pero logramos obtener todo esto. Entonces, la vecindad total es cuánto se movía el polen, cuánto se movían las semillas primariamente, cuánto secundaria. Llegamos que en promedio era 2.551 metros, que sería pues más o menos como un cuarto de hectárea, ¿sí? Y entonces esta era la vecindad genética panmíctica, y aquí lo que utilizamos son datos demográficos con estas fórmulas, Ney y Maizumi del 66, Krauy Kimura del 72, Hill, que lo que tratan es de estimar el tamaño efectivo a partir de los bichos que nacen. Por ejemplo, la de Maizumi lo que toma es NR, el número de individuos que llegan a la edad reproductiva por el tiempo de generación, que lo calculamos de los datos demográficos. Aquí los individuos que nacen por el tiempo de generación, por I, que es la suma de la edad específica a la que se reproduce al cuadrado por su fecundidad, que podíamos calcular de los datos demográficos,
O la de Hill, que es una variante de lo que vimos en clase, donde viene la varianza en la fecundidad que también pudimos calcular de los datos demográficos. Y aquí tenía para cada una de las parcelas de Miguel y de Daniel, que así se llamaban A, B, 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 C, 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 que todavía están marcadas. Y recientemente Miguel sacó un artículo en el PNAS de cómo ha cambiado la demografía de estas palmas, etcétera. Bueno, pues aquí lo que tenemos es la estimación del tamaño efectivo, esto dentro de este cuadrado, y como el cuadrado era de 20 por 30 metros, pues lo que hicimos fue dividir este número y obtuvimos estos tamaños efectivos con las distintas fórmulas. La más confiable tal vez sería esta 560 con datos de polos fluorescentes con el método de Hill. Entonces, 560. 560 fue nuestra aproximación al tamaño efectivo. Eso es mucho, es poco. Acuérdense que mi regla de dedo era menos de 100 es chico, más de 100 es grande. Pero bueno, pues queríamos algo más elegante, ¿no? Entonces aquí tengo el cociente de Hill, tamaño efectivo sobre el tamaño total, 0.434, ¿sí? Aquí pongo una nota, podría ser una subestimación muy gruesa, debido a que las dispersiones a larga distancia son muy difíciles de estimar. Les explico esa idea. Pues cada vez que vas aumentando un poquito un área, el radio, aumenta muchísimo el número de individuos ahí metidos y como hay cada vez más y más individuos, va a ser cada vez más y más difícil estimar un movimiento a larga distancia, ¿no? Entonces ese sería el problema. Tal vez ahora con más marcadores, más dinero y más energía podríamos estimar mejor esto, aunque ciertamente pues ya ha cambiado todos los tuxtlas. El principal polinizador es escarabajos y había millones de escarabajos en cada inflorescencia y me cuentan que cada vez hay menos escarabajos, ¿no? Pero bueno, en principio podríamos hacer esto, pero lo que hice fue compararlo con otros datos de la literatura. Un review de Crawford en el 84 mostraba que las vecindades para hierbas en promedio eran 364 individuos con un rango de 2 a 3.800. Para árboles, 10 estudios, el promedio fue 294 individuos, un rango de 1 a 320. Entonces, el tamaño efectivo que nos salía 560 individuos era más grande que estas estimaciones, ¿sí? El cociente tamaño efectivo sobre el total de adultos es 0.434, que también, si se recuerdan, era alto para lo que mencionaba Non y las otras revisiones, o comparado con este Papa de Vertubium, que era solo 0.07. Entonces, nuestra conclusión fue que el tamaño efectivo, cuando menos de este árbol tropical, era muy grande y realmente lo que queríamos extrapolar no solo era para esta palma, sino para los árboles tropicales en general, ¿no? Que había habido mucha discusión que decía, a lo mejor hay tantas especies de árboles tropicales porque sus tamaños efectivos son minúsculos y ha habido mucha deriva génica, ¿no? Lo que se ha encontrado posteriormente es que casi siempre, aunque las densidades de árboles sean muy bajas, el movimiento de polen puede ser muy grande y los tamaños efectivos en general, tanto para árboles tropicales como para árboles templados, pueden ser muy, muy grandes, especialmente porque nunca se autofertilizan, ¿no? Bueno, entonces eso fue lo que hicimos para tratar de estimar el tamaño efectivo, pero les quiero enseñar algunas otras cosas. Y estas otras cosas tienen que ver con lo que a veces se llama los métodos indirectos para estimar el tamaño efectivo y en particular n. Entonces, n multiplicado por m, sí es una cantidad que vamos a ver con mucho cuidado en las siguientes clases, sí, pero lo interesante es que Sewall Wright había propuesto que de esta medida de diferenciación, la FCT, en el equilibrio debe ser igual a HT menos HS sobre HT, ¿sí? Y entonces con medidas de variación genética podíamos calcular la FCT y también en el equilibrio la FCT iba a ser igual a 1 sobre 4 veces NM más 1. Entonces si tenemos la FCT, podríamos despejar N por M y podríamos hacer distintas comparaciones. Entonces, bueno, esto ha sido muy criticado más recientemente porque realmente puede tomarse mucho tiempo para llegar al equilibrio, pero de cualquier forma, miren, estas son las FCTs que obtuvimos para los 5 genes que analizamos, que son FCTs muy bajas en los tuxtlas. Eso quiere decir que las frecuencias aléricas son muy parecidas
Eso sugiere que n por m es mayor de 1, en algunos casos mayor de 4, y en general se considera que si la nm es mayor de 1, mayor de 2, quiere decir que las poblaciones no están divergiendo muy poco por deriva génica. Y aquí lo que hice fue despejar. Si el tamaño efectivo es 560, estas serían las tasas de migración que luego regresamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, la conclusión fue que había mucho flujo génico en esta palma, en Astrocarium mexicano, que posiblemente en otros árboles tropicales hubiera mucho flujo génico, y pues hasta aquí llegamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, este es nada más un ejemplo posible. Los análisis directos de tamaño efectivo son muy complicados, requieren muy buenos datos ecológicos, como ahorita vieron, de cuánto se mueve el polen, cuánto se mueven las semillas, de varias poblaciones, a lo mejor datos de ecología molecular como análisis de paternidad, obviamente datos clásicos de demografía para ver cómo son los patrones de sobrevivencia y reproducción, los cuales pueden ser complicados y hay que hacer inferencias para bichos como Astrocarium, que su tiempo de generación promedio son 75, 72 años, si mal no recuerdo. Pero bueno, la otra manera, como les decía, es con otros datos tratar de hacer inferencias del tamaño efectivo. Les voy a enseñar un par de posibles inferencias que hay que tomar con un poco de pinzas, pero que son interesantes, que es, por ejemplo, retomemos el modelo de Liam, ¿se acuerdan? El modelo de alelos infinitos de Kimura, que la heterocigosis era igual a 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación sobre 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación más 1, ¿se acuerdan? Ok, entonces si conociéramos la tasa de mutación y la heterocigosis, podríamos despejar el tamaño efectivo, ¿sí? Y por ejemplo, para sea maíz, sea diploperenis y todo el género sea, Dobley reportó un rango de heterocigosis de 0.18 a 0.23. Este es el mismo John Dobley que les mencioné el otro día cuando les presenté lo del teocicle, ¿no? Entonces, despejando, le daba un tamaño efectivo de 55,000 a 75,000 individuos para el teocicle, ¿no? Bueno, para los distintos teocicles. Jim Hambrick, también les mencioné, para 655 especies de plantas, le daba una heterocigosis de 0.15, despejando de la fórmula, le daba también un tamaño efectivo de 45,000. Entonces se dan cuenta que aquí tenemos algo interesante, aunque a lo mejor paradójico, ¿no? Que mis vecindades genéticas el rango era de 1 a 4,000 y aquí el promedio es 45,000, ¿no? Entonces el modelo YAM está prediciendo tamaños efectivos mucho más grandes de los datos ecológicos. Entonces, creo que todavía no tenemos la respuesta final, pero yo creo que esto se debe a que el IAM, por un lado están los supuestos del modelo, por aquí está un artículo de Barbadilla, unos españoles junto con Lewontin, decían, bueno, a lo mejor simple y sencillamente el modelo de alelos infinitos no describe realmente el proceso evolutivo. ¿Se acuerdan que era la preocupación desde el modelo de la mutación por pasos, no? Pero yo creo que la diferencia es más profunda en el sentido de que las vecindades nos dicen el tamaño local ecológico en un momento dado, pero que la heterocigosis nos habla del resultado de una evolución histórica para un conjunto de poblaciones y una especie formado por N poblaciones ligadas por flujo génico, ¿no? Entonces, actualmente, como les decía, con distintos métodos como cosas de coalescencia, hay un resurgimiento en la estimación empírica con datos genéticos del tamaño efectivo, y de hecho Jaime en su doctorado con los borregos cimarrones hizo estimaciones muy interesantes, y pues no sé, Jaime, pero yo creo que estaría padre que luego les platicaras de estos análisis, ¿no? Sí, Ahorita ya les voy a tienen el platicar. paper. Ya tienen el Sí, paper, pues comiencen a ya lo tienen. estudiarlo. Sí, se Ok, los pero de anexé. todas formas yo creo que sería interesante que les platicaras en tiempo real lo que salió ahí y eventualmente Claro. cuando llegamos a coalescencia, pues los análisis que estamos haciendo con las calabazas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces nada más para que sigan pensando, ¿no? Las vecindades es el tamaño local de cada una de estas poblacioncitas
y alelos infinitos y otros resultados de otros análisis, yo creo que nos habla de cómo está evolucionando el conjunto que es la especie, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan que ya habíamos visto algunas de estas gráficas? Que por aquí estaban todos los datos observados y los predichos estaban por acá, ¿sí? Y estas gráficas ya las habíamos visto, que en general sí funciona cualitativamente la teoría de Liam, ¿sí? A más tamaño efectivo, más variación genética, o también medida como el polimorfismo, pero que es más complicado para estas son poblaciones de picoides boreales en los Estados Unidos, donde también las más grandes tienen más variación genética. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que les quede claro es la idea del tamaño efectivo. El corazón del tamaño efectivo es entonces, el tamaño efectivo nos dice cómo nuestra población, no importa sus características ecológicas, cómo iría perdiendo su variación genética si no entra por mutación o por derivaje, por migración. En otras palabras, pues es exactamente lo que queríamos, ¿no? El número que nos dice cómo va a ser el cambio aleatorio de nuestra población, que podemos comparar con el coeficiente de selección o la tasa de migración y ver si es más grande la tasa de migración o el coeficiente de selección o la multiplicación del tamaño efectivo por el coeficiente de selección es más grande de ciertos valores, ¿no? Y ahorita les voy a enseñar cuáles serían esos legendarios umbrales, pero en general es entre 2 a 4 veces el tamaño efectivo multiplicado por el coeficiente de selección, si es más de el N por S mayor de 2 o de 4, quiere decir que la población está evolucionando por selección natural, mientras que si la selección es muy pequeña o el coeficiente de selección muy chico, está evolucionando por deriva genética. Ahorita les enseño esto en figuras. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos relativamente bien. Ok. Entonces vamos a ver estas dos ideas ingredientes relacionadas, el efecto de fundador y los cuellos de botella, ¿no? Entonces el efecto de fundador simple y sencillamente es esa, la idea que como está aquí, ¿no? Que las poblaciones inicialmente van a ser fundadas por unos pocos individuos. Entonces de toda la variación genética que hay, solo va a estar representada un poquito en la variación genética, ¿no? Eso es muy claro, pues si hay muchísimos alelos y solo se forma una población de 2 individuos, pues el número máximo de alelos que va a haber va a ser solo de 4, ¿no? Como siempre les digo, bueno, si de toda la humanidad solo quedáramos los que están en este salón, pues se perdería muchísimo de toda la variación genética y aún pues la que se expresa claramente en los fenotipos, ¿no? Y luego, además, los cuellos de botella, pues es como eso, pero acuérdense que los cuellos de botella, aunque también en la fundación, no instantáneamente a la siguiente generación se va a recuperar el tamaño efectivo. Entonces, como nos veíamos en el caso del experimento ese de Nate, de las simulaciones, por varias generaciones se pueden mantener tamaños efectivos relativamente pequeños y eso haría que hubiera mucha deriva génica, cuando menos por un tiempo, ¿no? Entonces, miren, aquí vienen unas fórmulas sencillas. Por ejemplo, los efectos de la reducción en el tamaño poblacional en la variación genética. Entonces, lo que hacemos es despejar el tiempo en esta fórmula. Entonces, el tamaño efectivo va a estar dado por la heterocigosis al tiempo t, entre 2 veces la resta entre la heterocigosis al tiempo t menos la heterocigosis al tiempo t más 1, ¿sí? Entonces, era lo que les decía. Si tenemos la heterocigosis en un momento y la heterocigosis a otro momento, ¿sí? Podemos ver el cambio y este cambio nos daría el tamaño efectivo, ¿no? Y si pasaron varias generaciones, pues aquí está la fórmula 1 sobre 2 por 1 menos e al logaritmo natural de la heterocigosis total entre la inicial sobre el tiempo. Por ejemplo, si la heterocigosis es 0.7 la inicial y se redujo a 0.6 y pasaron 5 generaciones, despejando el tamaño efectivo que corresponde a esta reducción del 1% en 5 generaciones serían un tamaño efectivo de 16, ¿sí ven? Entonces, si tuviéramos buenos datos, como era la heterocigosis antes y cómo quedó después de un evento, podríamos ver cómo se redujo el tamaño efectivo, ¿no?
Ahora, esto no es necesariamente trivial y muchos de los ecólogos evolutivos, pues lo que han estado sufriendo es cómo tener muestras significativas, porque bueno, al tiempo T, pues puede ser ahorita, podemos ir a muestrear, pero cómo obtener estas muestras en el pasado, ¿no? Y ahorita vamos a ver algún ejemplo. Entonces, este es el legendario Ovis canadensis, que le llamamos en México el borrego cimarrón, en Estados Unidos Bighorn Sheep, ¿sí? El borrego cimarrón, bueno, pues supongo que está en el artículo los que les mandó Jaime, pero también pues con Jaime podemos platicar, ¿no? Ovis canadensis, especialmente las poblaciones en México, viven en un nicho, ¿no? Viven en lugares muy secos, ¿sí? En el desierto chihuahuense, poblaciones muy pequeñas, en el sonorense, poblaciones más grandes, en Baja California también poblaciones relativamente grandes, pero en lugares muy, muy secos, en puntas de montañas, etcétera, mientras que, como su nombre lo dice, Ovis canadensis se extiende por las montañas rocallosas y del oeste de Norteamérica hasta Canadá, y de hecho en muchos lugares vive en ambientes muchísimo más, aunque montañosos, pero más mésicos, ¿no? Entonces yo creo que las poblaciones mexicanas, es mi opinión, pero siempre estuvieron viviendo al margen de sus nichos, seguramente ya adaptadas, pero en condiciones relativamente precarias, y en los últimos, digo que en los últimos 200 años, especialmente en los últimos 100 años, sus problemas se agravaron por dos razones. Yo creo que muchas enfermedades que venían de los borregos, cabras, etcétera, se les pasaron, se contagiaron, pero también pues comenzaron a haber mejores y mejores rifles, que podían tumbarlos a larga distancia, ¿no? Entonces, pues ha habido mucho interés en manejarlos y las introducciones, y el ejemplo clásico es el de la legendaria isla Tiburón, ¿no? Si ubican la isla Tiburón, esta bahía de ser Bahía Quino, ¿sí? Esta raya que se ve aquí es la carretera que te lleva a Hermosillo. Creo que queda como, yo creo que queda como una hora, hora y media de Hermosillo, Vallaquino. Aunque con los manejados de mis amigos a lo mejor eran 45 minutos, pero casi nos caíamos del jeep. Pero bueno, no importa. La isla Tiburón se iniciaron reintroducciones. Aquí dicen el 75, se metieron 20 borregos cimarrones, 4 machos y 16 hembras. Bueno, Jaime luego les puede platicar, pero aún las referencias de cuántos se metieron, la fecha, etcétera, son complicadas. Y dónde los capturaron exactamente también es complicado, pero el punto es que se introdujeron pocos individuos y ya para el 99 había una multitud de borregos en la isla, ¿no? Tantos que pues se decidió que era imperativo comenzar a cazarlos porque estaban acabando con la vegetación para los venados, etcétera, ¿no? Entonces sí han estado subastando, si mal no recuerdo, permisos para cazar los borregos, que además son unos borregotes, como ahorita van a ver, ¿no? Bueno, entonces Hedrick y compañía estaban muy interesados en saber qué había pasado, y estos son los análisis que vienen en el libro, ¿sí? Entonces, miren, tenían poblaciones de lugares de Arizona, montañas Cofa, montañas Stuart y las montañas del Domo del Castillo. Bueno, para microsatélites calcularon la heterocigosis y este fue el promedio, 0.57, y encontraron que el promedio, para la isla Tiburón era 0.42. Este es el sistema mayor de incompatibilidad, que ven que son súper variables, que seguramente son mantenidos por ventaja del heterocigo, pero de todas formas vean el promedio, 0.89, y la reducción. Entonces la cuenta que podemos hacer es muy sencilla, ¿sí? Usar la fórmula esta, ¿sí? Y vemos cuánto se redujo la heterocigosis y el tamaño efectivo asociado a esta reducción, que sería, utilizando estos números 57 y 42, un tamaño efectivo de solo 1.9, ¿sí? Para el sistema mayor, las cuentas ayer, me salió 2, que parece bueno,
Entonces, pero como dice, pero ya Luis, 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 perdón. Luis, se está cortando mucho. Ok, sí se está cortando mucho. Justo te iba a preguntar que si era yo o era Luis. Sí, todos estábamos preguntándonos y de repente le iba a avisar, pero bueno. Vamos a esperar un momentito a que se conecte otra vez. Ya estoy, Jaime. Ah, ya. Ah, ok, qué bueno. ¿Qué pasó? Me fui yendo poco a poco. Sí, te fuiste Sí. yendo. Sí, Y déjame sí, ver, es que creo que hay alguien en la cocina. Espérenme un segundo. Ok. Redujo mucho la variación genética y esta reducción, si se acuerdan, esto de 0.57 a 0.42 en microsatélites y de 0.89 a 0.74 en el sistema mayor de histocompatibilidad. Correspondían a, metiéndolo a la fórmula que habíamos visto en clase, ¿sí? A un tamaño efectivo de 1.9 o de 2.96. Y ahora sí. Lo siguiente que hace este Hedrick es decir, ok, supuestamente eran 4 machos y 16 hembras, pero hay un detalle. Los machos eran bebés, 3 de ellos, uno de 1 año, otro de 1 año, otro de 2 años y otro de 7 años. Entonces, lo más posible es que casi toda la reproducción estuviera dado por este macho, el de 7 años, ¿sí? Y entonces, usando la fórmula del tamaño efectivo y diferencias, y nada más un macho y 16 hembras, le da un tamaño efectivo de 3.8, ¿no? Y luego dice que además, pues los primeros años seguramente hubo pérdida de variación genética mientras crecía la población, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los cálculos que hace Hedrick. Se dan cuenta que no son tan elegantes como quisiéramos, ¿no? Porque se dan cuenta que estas son poblaciones de Arizona. Lo más interesante sería tener las poblaciones originales y lo más interesante hubiera sido tener pues, realmente los datos de las poblaciones fundadoras, mejores datos demográficos, etcétera. Pero más que nos clavemos ahorita en las texturas de si está bien o mal hecho, lo interesante es cómo utilizó los números, la reducción en la variación genética para aproximar un tamaño efectivo y las proporciones sexuales para aproximar otro tamaño efectivo. ¿Sí ven? Esto, entiendo que esta foto es de un animal que cazaron ahí en la isla Tiburón. Entonces, bueno, ven que nuestra cultura no es de cazar. Entonces, no estaríamos tan contentos después de haber matado a este animal impresionante, pero vean realmente el tamaño de los cuernos y del borregote, ¿no? Ok, entonces, bueno, Jaime tiene más finos y mejores análisis de estas poblaciones, pero yo creo que está bien comenzar con estos datos, con fines principalmente didácticos, ¿ok? Otro ejemplo clásico que siempre vemos y que siempre nos llena el corazón de tristeza, pero al final de alegría, es el ejemplo del elefante marino, Mirunga angustirostris. Mirunga angustirostris son estas como lobos marinos gigantes, ¿sí? Los machos son realmente unas cosas impresionantes, ¿sí? Las poblaciones son muy impresionantes por la sencilla razón, creo que ya les platicaba, que en la carretera esta Pacific Coastal Highway, que va de Los Ángeles a San Francisco, en la época reproductiva la carretera está a 1 metro de la playa o cosas por el estilo, y los animales a veces están encimados ahí sobre la carretera, ¿no? Este animal tan impresionante, un angustirostris, tiene una historia complicada. En 1884, la Academia de Ciencias de California mandó unos colectores, porque cada vez veían menos de estos animales, y se acuerdan que a los colectores les gustaba tener lo que llamaban series. Entonces decidieron tener la serie de todos los animales que quedaban en el planeta Tierra, 153 animales que se llevaron, bueno, obviamente los mataron y los metieron a sus gavetas, ¿no?
Pero bueno, algunos animales sobrevivieron en algunas otras islas de Isla Guadalupe en México y se redescubrieron en 1892. Y actualmente las poblaciones han regresado, hay más de 200,000 animales, ¿sí? Pero Bonnell y Selander, Bob Selander es se los he mencionado, ahí les enseñé algunos datos de caracoles de jardín y fue el primero en que utilizó isoenzimas para bacterias. De hecho, si algún día abren la biblioteca del instituto, muchos libros clásicos de evolución fueron donados a nuestro instituto por Selander. Bueno, Selander hicieron las isoenzimas y básicamente no encontraron variación genética. Entonces, lo que se les ocurrió fue ir a ver esta colección, otras colecciones, ¿sí? Y tratar de extraer DNA y obtuvieron una heterocigosis de DNA histórico de 0.80 y una heterocigosis de 0.40 actual, que es el trabajo de Huelzel. También luego utilizaron la especie hermana, la que les digo que está en las Islas Georgias del Sur, donde está pues una especie muy cercana a Mirunga, no me acuerdo cuál es la otra especie, la del hemisferio sur. Y bueno, utilizando una fórmula, donde considera distintos cuellos de botella, calcularon que esta reducción era compatible con un cuello de botella de 15 individuos en un momento dado, ¿no? Y luego un poco ¿cómo se diría? De expansión demográfica, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy interesante. Hay una reducción brutal de la variación genética y con distintos modelos podemos aproximar si hubo nada más un cuello de botella o hubo una reducción permanente durante muchas generaciones, etcétera. Pero lo que sabemos es que actualmente las poblaciones ya son muy grandes, ¿no? Ok, bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Jaime, ¿quieres dar la de los programas y terminamos con deriva génica la próxima clase o qué se te Pues antoja? mira, como quieras, si quieres acabar ahorita y empezamos de la otra con las simulaciones, Ajá. ¿qué prefieres? No, pues como a ti te lata más. Si necesitas más tiempo, pues igual lo dejamos para la próxima clase. Sí, sí, porque bueno, ahorita al final nada más quería platicar unas cosas, entonces si quieres, mejor ahorita acabamos y sirve que para la siguiente no solo vemos derivas, sino vemos la idea también es hacer una práctica con simulaciones, pero también ver deriva y mutación y endogamia, qué pasa cuando las revolvemos. Entonces, igual mejor acabamos el tema, si te parece. Ok. Bueno, entonces, una idea que es interesante es que la deriva génica, pues al cambiar las frecuencias alélicas, también va a cambiar la distancia genética. Entonces, bueno, aquí vienen algunos datos. Si hubiera 10 alelos y quedan solo 2 individuos en la población, 2n va a ser igual a 4. Y entonces, si hubiera 10 alelos, se pierden 6 alelos. Y entonces van a cambiar mucho las frecuencias alélicas y va a aumentar mucho la distancia genética, ¿no? ¿Se acuerdan de las distancias de Ney? Primero había que calcular la identidad genética, dada por la fórmula JXY sobre JX por JY, la raíz cuadrada de estas dos, donde JXY era, lo que tenías era todas las frecuencias alélicas en dos poblaciones, entonces multiplicabas la frecuencia alélica de una población por la otra y es la sumatoria de todas estas multiplicaciones. Y JX es la sumatoria de cada una de las frecuencias alélicas al cuadrado de una población y de la otra población, y que va de 0 si no se comparten alelos, porque esta multiplicación pues se vuelve de 0 si no tienen los mismos alelos, aún así son idénticas. Y si le sacabas el logaritmo, nos daba la distancia, que va de 0 si son idénticas a infinito. La distancia, ¿se acuerdan que tenía propiedades estadísticas interesantes? Que según esto seguía un reloj molecular. Y lo que encontró Hedrick es que si tenemos aquí la heterocigosis observada y la total, la distancia va a aumentar como función de la reducción en la heterocigosis o va a aumentar como función del tamaño efectivo. Entre menor sea el tamaño efectivo, es mayor el incremento. Entonces aquí viene una gráfica muy complicada
bueno, no muy complicada, pero un poco oscura, más bien, donde lo que viene que graficado es 1 menos 1 sobre 2 veces el tamaño efectivo a la t, ¿ok? De 0 a 1. Básicamente lo que tenemos aquí es de 0, quiere decir que el tamaño efectivo es muy chico o pasó mucho tiempo, y aquí que el tamaño efectivo es infinito. Entonces, si el tamaño efectivo es infinito, pues la d no aumenta nada, ¿sí? Y la d va a ir aumentando como función de que cada vez sea menor el tamaño efectivo o más tiempo, y la heterocigosis. Vean que si había mucha variación genética al principio, la distancia se puede hacer muy grande, mientras que si había menos variación genética, pues la distancia va a aumentar proporcionalmente menos, ¿no? Pero bueno, esto es interesante. Esto lo que quiere decir es simple y sencillamente algo que ya sospechábamos, que distintos fenómenos pues van a hacer que aumenten las distancias genéticas, y uno es en particular la deriva génica, ¿no? Entonces nos ayuda a visualizar mejor por qué aumentan las distancias genéticas, por qué van divergiendo las poblaciones y por qué van divergiendo, pues principalmente porque va operando la deriva génica, ¿no? Para algunos genes también podría divergir por selección natural, pero bueno, entonces aquí está como lo pone el Hedrick. Cuando la heterocigosis es muy alta, como la de 0.9, sí, como en los microsatélites, el efecto puede ser muy elevado en una generación de cuello de botella en dos individuos, sí, que corresponderían a 0.75 en este eje, a una H de 0.7, que es esta curva, y una de 0.9, que es otra curva. Las distancias genéticas aumentarían a 0.23, que es esta, y a 0.59. Entonces, sí, si la población es muy chiquita, puede haber muchísima deriva génica, y esto va a hacer otra vez que haya que incrementen las distancias genéticas. Luego, una cosa muy bonita bueno, no muy bonita, muy interesante y relevante para la genética de la conservación, por ejemplo, una R, que es la probabilidad de polimorfismo, ¿sí? En grupos con distinto número de fundadores. Entonces, R es 1 menos las probabilidades de que sea monomórfico, y en la siguiente gráfica se ve, creo que es muy interesante, ¿no? Para una Q de 0.5, ¿sí? Con tener 3 fundadores, se tiene una probabilidad muy alta de que se tenga toda la variación genética, que se mantenga el polimorfismo. Pero entre más baja sea la frecuencia alélica, pues se van a necesitar más y más individuos para mantener la variación genética, ¿no? Esto también lo pueden analizar de muchas formas. Por ejemplo, pues si tienes los genotipos de una población, y entonces pues dices, bueno, pero si en vez de que tuviéramos 100 individuos que conocemos sus genotipos, nada más quedan 10, 20, ¿cuál es la probabilidad de que se mantenga estos polimorfismos o que se mantengan todos los alelos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que dice aquí. Una población fundadora solo necesita 3 individuos o más grandes para mantener el 95% que se incluyan los 2 alelos cuando las frecuencias son 0.5, pero esto se puede necesitar números de 30 o más grandes cuando las frecuencias alélicas son muy bajitas, ¿no? Por ejemplo, 0.95 y 0.05. Entonces, lo que ya habíamos visto, y Jaime les hizo énfasis la vez pasada, se pierden rápido los alelos, más rápido los alelos que la heterocigosis, ¿sí? Esto para un locus de microsatélites con 20 alelos, si en un cuello de botella quedan solo 5 individuos, aunque sean heterócigos y heterócigos para alelos distintos, se perdería la mitad de la variación genética. Mientras que se acuerdan que una reducción a la mitad solo se esperaría una pérdida del 10% de la heterocigosis, ¿no? Entonces se pierden mucho más rápido los alelos, y pues por eso yo creo que es muy interesante para la genética y la conservación, ¿no? Ok, bueno, pues ahora tenemos la selección contra deriva. Entonces en poblaciones finitas es interesante, porque la deriva génica, ¿sí? Si no hay selección, la probabilidad de fijación es igual a la frecuencia alélica inicial, ¿no? Pero y la selección por sí sola, ¿sí? Pues lo que haría es que se fije el alelo que es favorable, ¿no? Ok. En una población finita, el alelo favorable se puede perder por deriva génica, ¿no?
¿Por qué? Porque la probabilidad de fijación va a ser igual a su frecuencia alélica inicial, pero 1 menos esto es la probabilidad de que se pierda, ¿no? Entonces la probabilidad de fijación va a ser función de la frecuencia alélica inicial, la cantidad de selección y el tamaño efectivo. Entonces esto lo aproximó Kimura desde el 62, Kimura y Ota en el 71. Sí, lo que tenemos son estas ecuaciones, estas integrales, ¿sí? Entonces va la integral de 0 a 1 y la integral de 0 a la frecuencia alélica, y lo que vienen son el tamaño efectivo y los coeficientes de selección y los grados de dominancia. Entonces, básicamente el resultado de esta gráfica de esas ecuaciones, esta gráfica que ya habíamos visto, donde aquí viene la frecuencia alélica, ¿sí? Y aquí viene la probabilidad de fijación. Entonces, si es totalmente neutro, es esta línea azul, ¿sí? Por pura deriva, la probabilidad de fijación es igual a su frecuencia alélica, mientras que hay selección, la coeficiente de selección que está considerando es 2 veces el tamaño efectivo por el coeficiente de selección, ¿sí? Y vean que entonces toda esta diferencia es el incremento en la probabilidad que se fije un alelo. Efectivamente, va a ser más probable que se fije entre más alta sea su frecuencia alélica, y también va a depender de la dominancia, ¿sí? La raya continua es que el gen sea dominante, la raya esta punteada es que sea completamente recesiva, es que sea intermedio, y aquí está, ¿no? Si la P es de 0.1, la probabilidad de fijación para un H de 0.5 y 1 incrementan a 0.23, 0.335 y 0.461, mientras que la probabilidad por puro azar era nada más de 0.1, ¿no? Entonces, obviamente, si hubiera más selección, esta gráfica o mayor tamaño efectivo, pues sería todavía más, ¿cómo se dice? Pues crecería más rápido, ¿no? Entonces, aquí están los números clásicos. Si el tamaño efectivo multiplicado por el coeficiente de selección es mucho menor que 1, esto es, el coeficiente de selección es mucho menor que 1 sobre n, el cambio en la frecuencia alélica va a estar dado principalmente por el azar. La probabilidad de fijación va a ser igual a su frecuencia alélica, ¿sí? En otras palabras, si hay poca selección o si hay mucha deriva, la evolución es totalmente aleatoria. Al revés, si n por s es mucho mayor que 1, eso quiere decir que el cambio va a estar dado principalmente por la selección, que todo va a ser adaptativo, ¿sí? Y estas son las gráficas que se pueden derivar. Aquí en este eje, en el eje de la X, va la multiplicación de n por s. Aquí viene la probabilidad de fijación, ¿sí? Y aquí vienen las frecuencias alélicas iniciales 0.2, 0.1, 0.05, ¿no? Y básicamente lo que trata de representar esta gráfica es que si este cociente n por s, bueno, esta multiplicación n por s es muy cercano a 0, ¿sí? Quiere decir que la probabilidad de fijación, por ejemplo, de un alelo con una frecuencia alélica de 0.2 inicialmente es igual a lo que se espera por puro azar, ¿sí ven? Entonces, si hay muy poquita selección y el tamaño efectivo es muy pequeño, su probabilidad de fijación es nada más su frecuencia alélica. Entre más va incrementando el tamaño efectivo y el coeficiente de selección, esta probabilidad va aumentando de manera drástica, ¿no? Obviamente depende de las frecuencias alélicas. Si el alelo es más raro, siempre hay una probabilidad de que se pierda al azar. Si el alelo es más común, siempre hay una probabilidad mucho más alta de que se fije, ¿no? Entonces, esto es interesante. Aunque la selección te dé ventaja, siempre hay una probabilidad de que te pierdas simple y sencillamente, porque si estás en frecuencias alélicas bajas, puede operar algo de deriva y se puede perder, ¿no? Pero esa probabilidad va a ser más grande siempre y cuando el tamaño efectivo sea más grande o la selección sea más intensa, ¿no? Ahora, cuando el tiempo es discontinuo, en otras palabras, cuando hay generaciones discretas, se puede utilizar la legendaria matriz de probabilidades de transición, ¿sí? Entonces, lo que usamos es la matriz, pero en la matriz, además de tener los elementos de probabilidad binomial, vamos a incluirle cuál la siguiente generación que va a estar dado
por la fórmula de selección, donde se acuerdan H es la dominancia y S son los coeficientes de selección. Entonces metemos en las probabilidades de transición, las modificamos para tomar en cuenta la selección y al hacer la simulación, las corridas, las iteraciones, veamos que si comenzamos con una P de 0.5, pero ahora va a haber una ventaja para el alelo A mayúscula si quieren, A1, ¿sí? Que van a tener estas diferencias en la adecuación. Si ven, el homózigo A1 tiene una ventaja de 0.1, el heterózigo de 0.05 y el A2 su adecuación es 1, no tiene ventaja, ¿sí? El coeficiente de selección entonces es 0.1, el tamaño efectivo es 20. Y vean que esta distribución, que todos comenzamos con las mismas frecuencias alélicas, se ve prácticamente igual. Ligeramente sesgada, si quieren, hacia un incremento a las frecuencias alélicas altas. A las 5 generaciones, ya tenemos una distribución que se ve casi normal, ¿sí? Pero la moda ya se movió de 0.5 a 0.6 y en 20 generaciones ya tenemos una distribución que ya no es plana, es más probable que se esté fijando. De hecho, 0.26 de las poblaciones, un 20% de las poblaciones ya se fijaron, pero tenemos una 0.031 que se fijó para el alelo que tenía una desventaja selectiva. ¿Sí están viendo? Entonces, esto es algo muy, muy interesante, ¿sí? La probabilidad de fijación para estos parámetros es 0.78 al final. Pero miren, esta es la comparación cuando todo era al azar y cuando le metemos selección, ¿sí? Entonces, sí, lo más probable es que se fije el alelo que estamos seleccionando, pero como el tamaño efectivo es muy chiquito, también se nos está fijando, en este caso, una proporción de poblaciones al otro alelo, ¿no? De hecho, ¿estoy entendiendo bien? Sí, 78% de las poblaciones se van a fijar a este alelo, pero todavía una proporción de las poblaciones, sí, como 22, se va a fijar al otro alelo. Entonces, esto es súper importante. En una población infinita, sí, el alelo deleterio, el que va a causar disminución en la adecuación, siempre se va a perder. Pero en una población finita, a veces el alelo desfavorecido puede fijarse, ¿sí? Entonces, esto ya lo había señalado desde sus primeros artículos Ewald Wright. Y esta es una de las contribuciones de Ota del 73, un modelo que ella llamó el modelo casi neutral. Y este modelo, pues, trata de explicar la evolución molecular, donde muchos alelos no son totalmente neutros, pero para las poblaciones chicas van a parecer que son neutros, no las va a distinguir la selección. Entonces, en poblaciones chicas se va a estar incrementando mucho más esta carga de genes recesivos deleterios, y esto es muy interesante. Y de hecho, a Daniel Piñero y a Juan Pablo Jaramillo les interesa mucho. Recientemente un alumno de Juan Pablo Jaramillo, trabajando con aves, ha tratado de hacer inferencias sobre este tipo de carga genética que se acumula en las poblaciones que han pasado por cuellos de botella o tamaños efectivos muy chicos, en los cuales la selección no está funcionando bien porque el tamaño efectivo se redujo mucho, y entonces variantes que en realidad no son neutras se comportan de forma neutra por simple y sencillamente estas razones que veíamos, ¿no? N por S, ¿sí? Si el tamaño efectivo es muy pequeño, aunque sean seleccionadas en contra, van a quedar en esta región, ¿sí? NS menor de 1, que se va a estar comportando como prácticamente neutro, ¿no? En esta región, NS menor a 1. Ok, entonces es la idea de Ota. Se ha considerado que la teoría de Ota es mucho más robusta que la teoría de Kimura-Pura, ¿sí? Y que debe ser tomada en cuenta y que además va a ser muy importante para la biología de la conservación, ¿no? En poblaciones chicas que acumulen variación genética deleteria, ¿no? Entonces las grandes igual mantienen más variación genética, las chicas se puede purgar por deriva génica, pero también algunos alelos deleterios van a creer que son neutros y se van a estar acumulando, ¿no? Y esto podría ser muy importante para la biología de la conservación,
¿sí? Esto, que van a aumentar estos alelos raros cuando NS sea muy pequeña. Y, por ejemplo, menciona Hedrick que sus famosos lobos escandinavos, solo 4 fundadores, hay mucha ceguera hereditaria, donde aparentemente son estos genes deleterios que se pudieron acumular en estas poblaciones tan chicas. También podría ser pura deriva génica o el famoso cóndor de California, ¿sí? Que se acuerdan que todos los individuos que quedaban eran tan pocos que se llevaron al zoológico de San Diego para hacer reproducción. Se inició la población cautiva con 14 individuos, pero hay una forma letal de enanismo que es muy importante, que aparentemente es un ejemplo de esto, ¿no? Entonces se podían usar estrategias de manejo para seleccionar los que traen estos genes, pero esto reducirían todavía más el tamaño efectivo y más la variación genética. Y bueno, pues esto es lo que tenía preparado de deriva génica. Lo que podemos hacer es que ahorita Jaime les platique lo que les quería platicar y a lo mejor la próxima clase damos un mini repaso para terminar de redondear todo esto o la clase del jueves, ¿no, Jaime? Entonces ahora sí, te dejo. Déjame dejar de stop sharing. Bien, voy a compartir yo. Ajá. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí, quedó, bueno, no quedó pendiente, más bien quedó pendiente para mí. Algo que sí quería que platicáramos es, ayer alguien me tenía la duda si en uno de los videos, bueno, en el de la práctica más en específico, dije algo acerca de de las pruebas por exceso y deficiencia de heterócigos. Miren, la verdad no me acuerdo, no me acuerdo, no me dio tiempo de revisar el video. ¿Quién me hizo la corrección? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? ¿Quién dijo yo? Pero Pues sí, sí creo que lo yo lo dijeron. mencioné. ¿Tú Bueno, fuiste? yo, ¿Qué? José de Ok, Jesús. José, bueno, ok, tú fuiste. Muy bien, miren, no me dio tiempo de revisar el video, pero sí me interesa de que haya, de que quede, de que quede claro, ¿no? Entonces, vamos rapidísimo nada más a revisar los datos, porque por ahí hubo una pregunta y alguien me escribió y parece que sí, de todos modos sale bien, le salió bien porque... O sea, al momento de hacer la prueba, pues ustedes se dan cuenta cuando hacen la prueba por exceso, por deficiencia, cuál de las dos tiene algún sentido, ¿no? Pero sí me interesa que quede claro ese punto. Entonces, vamos a cargar entonces el paquete rápidamente para que ustedes vean cómo y necesitamos here fstat. fstat, ok. Y el otro que era Gimpop, ¿no? Listo. Que ya están cargados los paquetes. Entonces ahorita voy a cargar el... ¿Se acuerdan? Es read Gimpop. Y cargamos el archivo que era ocan. Ovis canadensis .gen, me parece. Ajá. Y con su argumento que son 3, listo. Okay. Entonces, ok, ¿se acuerdan entonces para obtener los estimados de diversidad genética? Entonces es bastante fácil, basic.s, ¿no? Generamos entonces un objeto, utilizamos el comando basic stats y utilizamos nuestro objeto genin, ¿no? Y listo, aquí está, .ss. Listo, ok, lo ven todos, ¿verdad? Muy bien, entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos la heterocigosis, esta vendría siendo el equivalente a la heterocigosis esperada, nada más que aquí le pone S porque es promedio entre poblaciones, pero aquí como nada más tenemos una sola población, pues entonces la heterocigosis promedio y la heterocigosis total son iguales, ¿no? Pues esta es la esperada y esta es la observada, ¿no? Entonces, me di cuenta que hubo algunas dudas de cómo aplicar la prueba, entonces está bien que me digan para que quede muy claro. Entonces, miren, está fácil. Tomen en cuenta que esta es la heterocigosis que nosotros esperamos, ¿ok?
y tomen en cuenta que esta es la heterocigosis que estamos observando, ¿ok? Si esto es lo que esperamos y esto es lo que estamos observando, ¿qué quiere decir? Pues que nos falta algo de heterocigosis, ¿no? Porque nosotros estamos esperando que haya 0.51 y lo único que estamos observando es 0.48. ¿Eso qué querría decir? Querría decir que tenemos entonces una deficiencia de heterócigos. Otra vez, ¿por qué? Porque estamos viendo que esperamos más de los que estamos observando. Ahora, si tienen entonces duda, agarren, por ejemplo, su calculadora y hagan su índice de endogamia o índice de fijación. ¿Se acuerdan de la formulita, no? Está bastante fácil. Sería 1 entre la división de la heterocigosis observada, que es 0, esa es una O, 0, punto 48,9 entre la heterocigosis esperada, que es 0.516, y nos da un índice, una FIS, o índice de endogamia, índice de fijación, como le quieran llamar, de 0.5 positivo, que quiere decir que hay una deficiencia de heterócigos. Y de hecho ese resultado es este que nosotros tenemos aquí, ¿ok? Acuérdense, no debe de haber ninguna caja negra en los resultados. Ustedes, de hecho, bueno, lo acabamos de hacer, ¿no? Con nuestra calculadora, nosotros podemos estimar nuestro índice, nuestra FIS, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ¿cuál sería la prueba que nosotros tenemos que hacer? Entonces sería, ¿se acuerdan? Es el comando HWTest. ¿Es con mayúscula? La verdad no me acuerdo si es con mayúscula. No, es con minúscula. El comando de Gimpop. Déjenme ver porque me acuerdo. Ah, es que empieza con test. Test HW. Ay, ¿alguien se vició por ahí? Ajá. ocan.gen, ¿se acuerdan? Y entonces aquí el argumento which sería entonces para global déficit, ¿ok? Déficit. Algo hice mal, pero bueno. Es con HW mayúscula. Ah, gracias. Sí. Sí, ok, listo. Muy bien, entonces ya salió y listo, ¿no? Acuérdense que se va a protestar porque la extensión no le gusta, pero bueno, eso realmente no importa. Y listo, chicos, ¿ok? Entonces, así es. Miren, acuérdense que a mí no me molesta que me corrijan cuando estoy mal. Al contrario, acuérdense que si ustedes me corrigen cuando cometo un error, yo les subo puntos. ¿Sí? ¿Se acuerdan la última vez que me corrigieron? Subí puntos. Entonces, chico, ay, ¿quién? Es que no vi tu nombre ahorita, el que me corrigió. ¿Quién eres? Perdón, otra vez, la vez pasada. Yo, José de Jesús, pero José. si quieres primero checa el video. No, y ya. mira, te voy a encargar algo. Chécalo tú. Y si efectivamente estoy mal, por favor en los comentarios pon la corrección y el minuto en donde dije algo mal. Y si es así, me lo confirmas. Recuérdame en la siguiente clase y tienes puntos extras en mis tareas. Tienes 5 décimas. ¿Te parece buen negocio? Pues vale. Órale. Sí, así todos, ¿eh? Si tengo algún error, por favor corríjanme. Me encanta que me corrijan porque quiere decir que están poniendo atención y están entendiendo, ¿no? Nada más no me vayan a corregir, oiga, profe, camarón va con acento, ¿no? Porque, bueno, está bien, gracias, pero no les voy a subir puntos porque me digan que me falta un acento. Pero en este caso, si tienen dudas o ven que me equivoqué, dije algo al revés, por supuesto, por favor, corríjanme. Porque además, bueno, tomen en cuenta que mi carrera de youtuber todavía está en pañales y la verdad es que sí es difícil hablar y escribir al mismo tiempo, entonces sí es muy probable que me equivoque. Entonces, bueno, por favor, chéquenlo y listo. Nada más era eso. No sé si tengan alguna pregunta extra. Era lo único que quería decirles ahorita que me parece que era importante. Escucho. Sí, doctor, yo tengo una duda. Dime. Cuando hice lo de Pardidummis, me salió, hice la deficiencia de heterócigos, me salió que era 0.
Y vi en los comentarios del blog y parece que a otros compañeros también les dio igual. Sí. Sí, eso lo preguntaron también la clase pasada. Acuérdense, sí, la significancia en esta prueba está hecho con procesos de remuestreo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos imagínense que nosotros vamos a obtener un resultado de significancia y hacemos 1000 remuestreos, 1000 réplicas, ¿ok? Eso querría decir que el valor máximo de P que vamos a obtener es 1 en 1000 o una P de 0.001, ¿ok? Si nosotros hacemos 10.000, el valor mínimo de P que podríamos obtener sería de 0.00001 y así por el estilo, ¿sale? Pero entonces imagínense que nosotros tenemos un montón de datos y que efectivamente nuestra P es de 0.00003, la P digamos real, pero debido al número de iteraciones, la P mínima que puede detectar la prueba es de 0.001. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a salir efectivamente de 0. Cuando ustedes tienen una P de 0, que qué bueno que se den cuenta, una de las opciones que pueden hacer es subirle el número de iteraciones al programa, ¿no? O sea, por default el programa me parece que tiene 10,000, si no recuerdo. Se le puede subir el número y entonces ya con eso les puede dar el valor de P exacto, ¿no? Que no sea de 0, sino que sí, bueno, la P es de 0.00023. Eso, justamente, ¿no? Después sí, dime. Soy Jerónimo. O sea, según yo, en un caso así, significa que tu P es menor a 1 sobre tu número de iteraciones. Exacto. ¿No? O sea, si hiciste 1000, si hiciste 1000, tienes 1 sobre 1000, ¿no? Tu P Exacto. no es que sea 0, Exacto. sino que es menor a 0.001. ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, Muy sería bien. como la manera de saber que no es realmente 0, ¿no? Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Lo dijiste de una manera muy clara. Gracias. Exactamente. Eso. Entonces, si quisiéramos saber entonces el valor exacto, pues lo que podemos hacer entonces en vez de ser 1000, hacer 10,000 y probablemente ya aparezca el numerito, ¿no? Pero sí, muy buena pregunta y qué bueno. Me alegra mucho que les brinque así, que diga, ay, me salió una P de 0, hay algo raro. Y si hago la otra prueba me sale de 1, ¿no? Seguramente era lo que pasaba. ¿Sí? ¿Algo Pero más? en la práctica, o sea, si estaría incorrecto que nosotros pusiéramos como resultado un valor de P de 0. No, claro que no, por supuesto que no. O le podemos poner en la práctica valor menor a 0.0001. También. Sí, no, claro que no. O sea, de hecho, ahí, por ejemplo, realmente lo que correspondería, o sea, en la práctica está bien, si quieren ponerle de 0 está bien, o sea, no hay problema, estamos aprendiendo todos. Pero, por ejemplo, para un paper, ¿qué es lo que correspondería, chicos? Les acaban de Ajá, dar esa la era mi respuesta. duda, en la práctica, Ok. no en la práctica esta, sino en la práctica, En la práctica de la en la vida ciencia. real. Ajá, claro. Ok, ya les dieron la respuesta. En este caso, ¿cuál sería el valor de P que se reporta? Menor a 0.001 o menor a 0.05, ¿no? Exacto. Y en este caso, si nosotros, por ejemplo, hicimos 1000 réplicas o 1000 iteraciones, o depende el método que estemos utilizando, y nos sigue saliendo de 0, podemos poner una P menor a 0.0001. ¿Ok? Y si hicimos 10,000 y si sigue saliendo de 0, bueno, entonces una P menor a 1 por 10 a la menos 5. Eso es lo que se reporta. Jamás se reporta una P de 0. Entonces, sí, porque ya digo, hacer 1,000,000 de iteraciones, pues no, ya, bueno, se puede hacer pues para obtener el número, el valor exacto, pero ya no es práctico computacionalmente. Pero entonces sí podemos decir, ok, por eso cuando nosotros en nuestros papers siempre tenemos que poner el número de iteraciones o de repeticiones, réplicas o el método que nosotros utilizamos para obtener la prueba estadística. De tal manera que si nosotros utilizamos 1 por 10 a las 5 iteraciones y nos sigue saliendo una P de 0, pues nosotros podemos entonces reportar que nuestra P es menor a 1 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Bien.